Perfecto. Bueno, antes de todo, a los alumnos y a los presentes les pido mil disculpas. Tengo un problema técnico bastante importante, pero eso no iba a impedir que esté con ustedes apoyándolo. Y bueno, vamos a empezar. No sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha bien, ingeniero. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a conversar un poco de qué es el módulo de balastro, el tan famoso módulo de balastro, ¿no? O sea, ¿qué, qué complicaciones tenemos con esta variable que por un lado los ingenieros estructurales toman como input para poder correr un programa? eh, ¿Cómo el ingeniero de geotecnia alimenta esta interacción y qué es lo que representa en realidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy un poco es de interacción sobre estructura, ¿no? Entonces, hay dos maneras de realizar la interacción sobre estructura. Una es haciendo uso del método del medio continuo, que es prácticamente modelar el suelo y la estructura juntas, ¿no? El suelo a través de elementos, por el método de elementos finitos, con las propiedades del mismo, cohesión, fricción, etcétera, y de alguna manera modelar la estructura o la superestructura apoyada en este modelo matemático del suelo, ¿no? Pero eso nos conlleva a tener un gran gasto computacional, que hay programas que pueden realizar esto, pero durante mucho tiempo se ha venido trabajando con la hipótesis de Winkler. ¿Qué es la hipótesis de Winkler? La hipótesis de Winkler es modelar el suelo como una cama de resortes para poder obtener los esfuerzos o presiones en la cimentación o en las plateas de cimentación. Por lo tanto, aquí hay que aclarar algo. El módulo de Winkler o el módulo de balasto que nos ayuda a simular el suelo a través del modelo de Winkler no es una propiedad del suelo, o sea, no es un parámetro del suelo, no es un parámetro que viene en un estudio de mecánica de suelos, no es un parámetro que ustedes lo pueden tomar de la bibliografía de cualquier libro, es un parámetro que sirve, como dice acá en el texto, ¿no? La importancia de este módulo es vital para que la representación del suelo para el cálculo de cimentaciones en un programa de cómputo bajo el modelo de Winkler se debe obtener, se debe tener en claro que el módulo de balasto no es una propiedad intrínseca del suelo. Su valor numérico es el cociente entre las cargas transmitidas por la estructura y el asentamiento que éstas produzcan en el suelo. El asentamiento se calcula por medio de fórmulas elásticas en arenas y en fórmulas de consolidación en arcillas. Esto tienen que tenerlo muy claro, porque si no lo tenemos claro, vamos a tener muchos problemas. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Por favor, anímense igual a hacer sus consultas por ahí. Entonces, para que el docente pueda ir respondiendo. Por ahí no dicen todo claro, ingeniero. Correcto, porque siempre, ¿por qué me voy a detener en este punto? Porque siempre el ingeniero estructural solicita al ingeniero geotécnico un módulo de balasto. Y eso es un poco difícil a veces porque uno en un estudio, uno cuando presenta un estudio de mecánica de suelos, lo que hace es indicar propiedades del suelo. Estamos hablando de capacidad de carga, estamos hablando módulos de elasticidad y parámetros de permeabilidad. Entonces, es bien difícil que en un estudio de mecánica de suelos se entregue un dato como el módulo de balasto, porque este no es una propiedad intrínseca del suelo. Entonces, el módulo de balasto se llega a través, o sea, se llega a su cálculo a través de un consenso entre el ingeniero estructural y el ingeniero geotécnico. Eso quiero que esté muy claro. Entonces, entiendo que eso está sumamente claro, no hay dudas al respecto, entonces podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, para entender un poco de lo que es el módulo de balasto, tenemos que entender
que es el asentamiento. Entonces, ¿qué es el asiento? Simplemente es la deformación en profundidad que sufre un suelo por acción de una carga externa. Eso quiere decir, puede ser el asentamiento que sufre un suelo cuando está soportando una zapata que tiene un determinado coeficiente de influencia. eh, Puede ser un suelo que esté soportando un cimiento corrido que tiene otro determinado índice de influencia. Puede ser un suelo que esté apoyado en un terraplén, por ejemplo, o perdón, un suelo que esté apoyado o que esté soportando las cargas de un terraplén, el cual tiene otro índice de influencia. Entonces, quiero que este valor de índice de influencia lo tengan en mente, porque es el valor que nos va a dar eh, la disminución de las presiones de tierra en profundidad. Y con eso procederemos a calcular el asentamiento para luego realizar el cociente entre las cargas transmitidas y este valor de asentamiento que nos ayudará a conocer el módulo de balasto, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué tipo de deformaciones tiene el suelo, por ejemplo? Eh, el asentamiento, por ejemplo, se presenta como un cambio de volumen en los suelos finos, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de aplicar las cargas se sufre un proceso de consolidación, se minimiza la relación de vacíos y se produce un asentamiento. Sin embargo, en el suelo granular, el asentamiento se produce a través de un eh, reacomodo de partículas, más no por un cambio en su volumen, ¿no? Eso hay que tenerlo también bastante claro. Por eso yo les digo, si uno desea conocer un poco del módulo de balasto, tiene que saber de asentamientos, tiene que haber conocido asentamientos, tiene que haber calculado asentamientos y luego recién poder entender cuál es la representación matemática del suelo para introducirle un programa de cómputo a través del módulo de balasto, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos a mano izquierda un gráfico que nos muestra la carga, por ejemplo, ¿no? La carga a través del tiempo. Entonces, esta carga este suelo a través del tiempo va a sufrir tres tipos de asentamiento. Un asentamiento instantáneo, que es el que vemos a mano izquierda. No sé si ven mi cursor. A ver. Luego el suelo va a sufrir un asentamiento por consolidación y luego un asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, la suma de estos tres nos va a dar el asentamiento en la, en la masa de suelo. Pero tenemos que saber también que no todos los suelos eh, tienen estos asentamientos. Por ejemplo, ¿no? En las oceanos granulares, los asentamientos son instantáneos, ¿no? Es decir, se aplica la carga y el suelo se deforma inmediatamente aplicada a la misma. Entonces, se puede decir que en suelos granulares se tiene un asentamiento inmediato y se calcula a través de parámetros elásticos, básicamente el módulo de elasticidad, ¿no? Y este asentamiento es un asentamiento en un suelo este, que sufre un reacomodo de partículas, pero no una pérdida de volumen. Sin embargo, en los suelos finos ya no se produce un asentamiento instantáneo, sino se produce un asentamiento en el tiempo o un asentamiento por consolidación, el cual tiene una evolución en el tiempo y en este caso se produce un asentamiento por una pérdida de volumen o una pérdida de relación de vacíos. Esa es la gran diferencia o es lo que tenemos que saber entre
el suelo uno por ejemplo, en donde mi estructura está apoyada en un suelo granular, yo sé que el asentamiento va a ser inmediato y no va a ser mayor problema y puedo calcular el mismo a través de fórmulas elásticas. Sin embargo, el escenario se complica un poco cuando estamos apoyando nuestras estructuras en un suelo fino o una arcilla, en donde el asentamiento deja de ser inmediato. En una primera instancia, el agua toma parte de esa carga, se produce el proceso de consolidación, el agua deja de tomar carga, el suelo empieza a tomar esta carga, ¿no? Y a lo largo de un tiempo, este asentamiento va evolucionando. En una primera etapa, las cargas son tomadas por el agua y en una segunda etapa, a través de una evolución de este asentamiento, el suelo llega a tomar toda la carga y a generar el asentamiento. Entonces, ya empezamos a hablar de un asentamiento en el tiempo, un asentamiento por consolidación que tiene algunas variables que son como por ejemplo la relación de vacíos inicial, el índice de compresión, el índice de expansión, la presión de preconsolidación, ¿no? Y el esfuerzo efectivo. Entonces, si tenemos bien claro ambos escenarios, nosotros podemos tener claridad de a qué nos enfrentamos para calcular un asentamiento, que es una de las variables más importantes para proceder a acompañar al ingeniero estructural en el cálculo del módulo de balasto. Ahora, vamos a ver un poco de cómo obtenemos la magnitud. Ya hemos hablado un poco de la parte conceptual y si me ayudan con la próxima diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, como lo mencionamos hace un momento en la diapositiva pasada, eh, ¿qué produce el asentamiento? Bueno, son producidos por cargas aplicadas en el suelo, como ya lo mencionamos, ¿no? Por ejemplo, la carga viva, acá exagerando, se puede ver en la imagen en la imagen superior izquierda, en esta casa llena de personas. Obviamente son constructores que simularían la carga viva. Bueno, la casa de madera y el techo, las calaminas y todo lo que sea el material que esté componiendo la vivienda son las cargas muertas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una tipología de cargas, ¿no? Otra tipología de cargas es, por ejemplo, si vemos en la imagen inferior, esta que está en blanco y negro, es un asentamiento producido por cargas dinámicas a través de un fenómeno de la ecuación de suelo, que es otra rama, que no lo vamos a tocar hoy día, pero sí lo vamos a mencionar. Luego tenemos en la otra imagen superior la torre de Pisa, en donde se han producido asentamientos diferenciales. Entonces se ve una estructura inclinada, felizmente esa estructura no ha sufrido mayor daño, pero está ahí para hasta nuestras fechas. Obviamente en nuestras estructuras nosotros no vamos a llegar a este nivel de deformación porque primero que los códigos normativos no lo permiten. Sí, y a ver, Luis Miguel Dávila, usted ha preguntado sobre suelos expansivos. Justo la imagen de inferior, la que vemos en la esquina inferior derecha, una vivienda que ha sido expuesta al apoyo de una arcilla expansiva. Entonces, ¿qué te produce la arcilla expansiva? La arcilla expansiva te produce una hinchazón del suelo a través de modificar su contenido de agua. Entonces, obviamente, si uno apoya una estructura en ese tipo de arcillas, lo que vas a recibir por parte de estas es una especie de asentamientos diferenciales al momento de este hincharse, porque capaz una zona se hinche más que la otra y eso produzca las grietas en la edificación. Por eso se recomienda en la mayor cantidad de normas que hay en diferentes países, tanto de Latinoamérica y las de Europa y las de Norteamérica, que evitar exponer las estructuras en este tipo de arcillas. ¿De qué manera? Retirándolas, tratándolas o, en el mejor de los casos, o colocándole cimentación profunda para que las cargas sean transmitidas a un estrato que no sufra este fenómeno, la arcilla se pueda deformar con el contenido de agua a lo cual va a ser sometido y este lo va a hacer manifestar este efecto
y colocar la cimentación un nivel más alto al nivel del suelo natural que conforman esas arcillas expansivas, ¿no? Para que la casa no siente el movimiento y pueda estar apoyado directamente sobre los pilotes. No sé si eso pudo ayudar a tu consulta. Entonces, los asentamientos, como mencioné hace un momento, se producen por cargas estáticas, son asentamientos elásticos de consolidación primaria y secundaria. Obviamente, el asentamiento por consolidación secundaria inicia una vez terminado el asentamiento por consolidación primaria, pero nosotros muchas veces desconocemos cuándo finaliza la consolidación primaria, por eso este asentamiento no lo vamos a tocar, vamos a basarnos estrictamente en el cálculo de asentamientos estáticos, debido al cálculo del asentamiento elástico y el cálculo del asentamiento por consolidación primaria, ¿no? Luego, también hay asentamientos que se producen por cargas dinámicas, obviamente asentamientos producidos por la ecuación de suelos o ablandamiento plástico. Yo los invito a revisar el libro de Zita Boulanger, la versión del 2008, Soil Liquefaction During Earthquakes. Ahí está explicado de manera muy detallada cómo diferenciar la pérdida del esfuerzo efectivo en arenas ante un efecto sísmico y la pérdida del efecto efectivo en arcillas ante un evento sísmico. Entonces, nosotros, para hacer un break y cerrar el tema de cargas de sismo en un suelo, cuando hablamos nosotros de arenas, tendemos a definir el efecto como la ecuación de suelos. Y cuando hablamos de la misma acción sísmica en un suelo eh, fino o arcilloso, estamos hablando de ablandamiento plástico. Entonces, eso está muy definido en el libro de Iris Boulanger, que los invito a que lean y les va a aclarar muchas dudas. Nosotros ahora nos vamos a abocar estrictamente a cargas estáticas, ¿no? Luego también hay asentamientos en suelos especiales, como lo mencionó un compañero hace un momento. Estamos hablando de suelos, de estructuras que no deberían estar apoyadas en suelos colapsables, porque obviamente al momento que sufren un cambio en el contenido de humedad, estos se derrumban o se desmoronan y definitivamente la estructura estaría sometida a asentamientos muy grandes, lo cual se recomienda eliminarlos y poder construir nuestra cimentación a través de la eliminación de este suelo o a través de una cimentación profunda donde, como mencioné hace un momento, la estructura esté separada de este tipo de suelos para que al momento que cambie su contenido de humedad, por alguna lluvia, por algún error en los drenajes o qué sé yo, cualquiera de estas variables que siempre ocurren en las obras, la estructura que estamos nosotros dirigiendo no sufra daños, ¿no? Entonces, también se sugiere evitar el apoyo de estructuras en suelos expansivos, que es prácticamente el efecto inverso, ¿no? Si bien es cierto, en el suelo colapsable se colapsa y crea pues un asentamiento, y voy a usar un poco, un término un poco tonto, pero cae para abajo, ¿no? Para que esté bastante más claro. Sin embargo, el suelo expansivo, digamos que este se expande, se agranda y también influye de manera negativa a la estructura, creando pues asentamientos diferenciales debido al hinchazón de esta y generando grietas como vemos en la foto de la estructura que figura en la margen inferior derecha de esa diapositiva, ¿no? Ambos se deben evitar bajo cualquier enfoque, sea retirarlos o colocar una cimentación profunda, y tener en cuenta que estos suelos sufren estos tratamientos, estos comportamientos especiales a través eh, a través del cambio de su contenido de humedad, ¿no? Entonces, es muy importante que al momento que estemos abordando un proyecto de esta índole, pensar en varias cosas, ¿no? Primero, pensar en que el proyecto nuestro tiene que tener un sistema de drenaje muy bien pensado en el caso que se haya confirmado que haya la presencia de estos suelos, ¿no? Luego de ello, podemos nosotros ir pensando en una cimentación profunda, en el caso que contemos con los recursos, para que el suelo no toque a nuestra estructura,
¿no? Y que sea prácticamente como un péndulo invertido, ¿no? Y otra de las opciones es retirar estos suelos y poder buscar un suelo eh, apto para que pueda soportar las cargas de la estructura que vayamos nosotros a apoyar en estos suelos especiales, ¿no? Entonces, en resumen, ya para ir cambiando la siguiente diapositiva, tenemos tres tipos de asentamientos. Las cargas estáticas, conocidas, ya conocidas nuestras, las cargas de cara viva, cara muerta, estas producen asentamiento elástico, o por consolidación, dependiendo del suelo en el que estemos apoyando, tenemos los asentamientos a través de cargas dinámicas, hablando en arenas de licuación, hablando en arcillas de ablandamiento plástico, y en casos de suelos especiales, asentamientos por suelos colapsables, suelos expansivos que de preferencia evitar apoyar nuestras estructuras en estos suelos. No sé si hasta acá hay una pregunta, si no, seguimos con la siguiente diapositiva. Perfecto. Entonces, eh, ahora vamos a entrar eh, a un campo. eh, eh, no es, si bien es cierto, está un poco alejado del tema de los asentamientos o el módulo balasto, ustedes dirán efectivamente, ¿no? ¿Por qué estamos viendo un texto con SPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser también acá bastante claros en la manera de obtener los ensayos de, para obtener los parámetros de deformabilidad como son en arenas, el módulo de elasticidad, por ejemplo, que es una variable importante en el cálculo del asentamiento instantáneo. Entonces, nosotros al tener este material, sabemos que es un material que por su naturaleza no puede ser llevado al laboratorio con una muestra inalterada, ¿no? Entonces es muy difícil y es muy caro en la mayor parte de la bibliografía presente en vuestras bibliotecas. Lo mencionan inclusive en el libro tanto en los libros de Idris Boulanger para el análisis de la ecuación, en los libros del ingeniero Terzaghi, en los libros de Bowles, indican claramente que obtener los parámetros de deformación y de resistencia en suelos arenosos son muy difíciles, ¿no? Y por eso este tipo de suelos es de recomendación que los parámetros tanto de capacidad portante como de formación puedan ser obtenidos a través de una correlación o a través de ensayos in situ, en este caso el SPT, y si no tiene un poco más de herramientas económicas o más dinero para su proyecto, utilizar un CPT, ¿no? Entonces, estos valores nos van a dar con una debida y una correlación racional eh, los valores de ángulo de fricción, por un lado, si uno quisiera analizar la capacidad portante, y otro, el módulo de elasticidad. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente que este tipo de parámetros se puedan investigar a través de investigaciones in situ para la redundancia, ¿no? Porque es muy difícil o muy caro, más bien, o no tan comercial, llevar una muestra inalterada de en arenas, ¿no? Y sacar o hacer un triaxial para estas muestras, ¿no? Entonces, se pueden tomar muestras alteradas y obtener las propiedades índices, no hay ningún problema. Eh, Contenido de humedad, todo ese tipo de cosas, no hay ningún problema. Por debajo del nivel de fondo de cimentación es recomendable, como vuelvo a repetir, que estos valores de ángulo de fricción o de resistencia y de formabilidad y de módulo de elasticidad se dan a través de ensayos in situ como el SPT y el CPT, ¿no? Para suelos granulares. No sé si podemos darle la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿hasta qué profundidad calculamos el asentamiento, ¿no? Porque eso es importante, debido a que hay veces se nos pregunta, eh,
en un programa de exploración, hasta dónde hago las perforaciones o las calicatas, o hasta dónde es eficientemente, o hasta dónde puedo gastar mi investigación geotécnica para obtener estos valores de deformabilidad o estos valores de resistencia, ¿no? Entonces eh, esto se calcula de la siguiente manera, ¿no? La profundidad activa de cimentación, que es la profundidad en donde ocurre todo lo que nos interesa, y por debajo de esta, el suelo no se entera de que por encima de esta hay algo que esté apoyándose en él, ¿no? Es aproximadamente cuando los esfuerzos producidos a nivel de superficie se disipen en un 10%, ¿correcto? Pero ¿cómo sabemos esto aproximadamente para hacer nuestros cálculos? Entonces, aproximadamente el valor del 10% de la disipación de esfuerzos en profundidad es aproximadamente 1,5 veces el ancho de nuestra cimentación. En algunos textos toman 2 veces el ancho de la cimentación, y de esa manera nosotros podemos eh, tener un aproximado, por ejemplo, de hasta dónde profundizar nuestras exploraciones geotécnicas. Entre la profundidad del fondo de cimentación y 1,5 veces B o 2,5 veces B, nosotros tenemos que sacar la cantidad de muestras inalteradas, sea arcillas, tenemos que realizar las perforaciones para obtener el valor N de los SPTs en esa profundidad, que es la profundidad donde se está, digamos, lo que tenemos que calcular, ¿no? Por debajo ya no nos importa. Sí, claro, o sea, yo creo, alguien hizo una pregunta de 1,5 veces o veces B, yo creo que eh, si deseas asegurarte con los resultados, podría ser 2 veces B, no hay ningún problema. Generalmente unas zapatas pues están entre 2,5 o 3 metros de, de ancho, 2 metros, entre 2 metros y 3, más o menos por ahí podría uno eh, tener una aproximación de hasta dónde voy a investigar, ¿no? Entonces, eh, calcular tu profundidad de investigación con 1,5 veces B o con 2 veces B es buena aproximación, y esta profundidad no tiene que ser menor de 3 metros, ¿no? Entonces, lo que nos interesa pasa entre el nivel superficial, o perdón, entre el nivel de fondo de Zapata y 1,5 veces B o 2,5 veces B. Y ahí tenemos que hacer todas las investigaciones que nos interesan. Las investigaciones para cálculo de capacidad portante, estamos hablando de, por ejemplo, obtener la cohesión no drenada en un ensayo triaxial UU. ¿De dónde sacamos la muestra? Entre el nivel de fondo de cimentación y 1,5 veces B. Si tenemos una arena, tenemos que calcular el ángulo de fricción interna. Entonces, ¿en dónde calculamos el ángulo de fricción interna? Entre el nivel de fondo de cimentación y 1,5 veces B o 2,5 veces B, obtener el valor N, y con eso correlacionar con el módulo de elasticidad o con el ángulo de fricción con las metodologías de Skempton o de el Navy Facilities, y con ello poder calcular la capacidad portante y los asentamientos en esa profundidad, como vuelvo a repetir, y quiero ser claro en esto, y que no genere confusión entre el fondo de cimentación y 1,5 veces B. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna consulta, porque esos son pasos previos para poder entender un poco hasta dónde llega el cálculo de los asentamientos. Acá hay una pregunta de Luis Miguel Dávila, dice, ¿es el lado mayor de la zapata? Si fuera platea, ¿qué profundidad? Bueno, esa es una buena pregunta que lo vamos a tocar en el curso, pero te lo respondo rapidito, ¿no? Eh, en realidad puedes hacer el cálculo con el lado mayor, o puedes hacerlo de la siguiente manera.
Si tienes B por L, tu profundidad de cimentación puede ser 1,5 veces raíz cuadrada de B por L o 2 veces raíz cuadrada de B por L, ¿no? Pero tiene que respetarse más o menos esa relación, ¿no? Y si fuese platea, en la platea lo que yo te sugiero es que primero hagas geofísica, ¿correcto? Porque si es una platea, por ejemplo, que tenga 50 metros por 1,5 veces, te va a salir una exploración de 50 metros. Y eso económicamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que en una platea lo que puedas hacer es lo siguiente, es hacer geofísica primero, ver hasta dónde se estabilizan las velocidades de onda y te muestran un estrato duro, y a partir de ello, recién investigar hasta dónde esto se estabilice, a dónde este valor se estabilice. Por ejemplo, en el caso de arenas licuables, ¿ya? Si es que tú apoyas una platea en una arena licuable, por ejemplo, en la norma peruana la norma del Perú, la norma de 0,50, nos indica que la exploración en arenas licuables tiene que ser no menos de 15 metros, sea zapato, sea platea, ¿correcto? Independientemente si es que te haces geofísico o no. Pero en el caso que no tengas, en una arcilla, por ejemplo, yo creo que es mejor ver hasta dónde se estabiliza la velocidad de onda que supere los 180 metros por segundo y de ahí preparar un criterio para la exploración. Generalmente lo que se te pide en los códigos es explorar en plateadas los primeros entre 6 a 8 metros y ver qué es lo que pasa ahí, ¿correcto? Entonces, ¿podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, aquí, ah, muy bien ahí. Entonces, lo que vemos ahí es la fórmula prácticamente. No sé si llegan a ver mi cursor, yo le voy a ver mil disculpas, no tengo las herramientas a la mano, pero quiero ser lo más explícito para que puedan ser informados o hacerles una antesala de qué es lo que tenemos que hacer en realidad para calcular un asentamiento. No es simplemente meter un dato a un programa y listo, calculamos, sino hay que pensar qué datos estamos metiendo al mismo para tener un excelente análisis y, y estar... Aquí se ve el cursor, un segundo, por favor. Se ve el cursor de color rojo. Ah, Ingeniero, vamos a yo lo voy a movilizar porque como estoy ver. compartiendo Sí. ahí. En la primera fórmula dice sigma es igual a E por epsilon, esa fórmula es de resistencia de materiales, conocida por todos nosotros. Es la fórmula del esfuerzo, que no es más que multiplicar el esfuerzo efectivo por la deformación unitaria. Entonces, si nosotros despejamos la deformación unitaria, obviamente nos va a quedar el cociente de esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Y si nosotros multiplicamos la relación o el cociente del esfuerzo entre el esfuerzo o carga aplicada de la zapata, o sea, para que todos estemos claros, entre el esfuerzo, entre el módulo de elasticidad de ese suelo granular, lo multiplicamos por cierto espesor, o para ser más claro, si lo multiplicamos por 1,5 veces B, podemos obtener el asentamiento entre el nivel de fondo cimentación y 1,5 veces B para un suelo granular o para una arena. ¿Y de dónde nosotros obtenemos el valor del módulo de elasticidad? De la correlación que se tiene a través del ensayo SPT que se hizo en nuestra campaña de exploración, como dijimos, hasta qué profundidad, hasta 1,5 VSB. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya todo comienza a tener relación. Muchas veces nosotros calculamos el módulo de balasto a través de un K30 y lo extrapolamos, o obtenemos un valor de una bibliografía que también es un K30 para, por ejemplo, queremos calcular el balasto para una arena. Vamos a un libro, nos entrega arena, perfecto, tiene un K30 y tanto, esto lo extrapolamos y ya obtenemos nuestro módulo de balasto, pero nosotros tenemos que ser conscientes que hemos pagado por un estudio de mecánica de suelos, donde se han hecho exploraciones, he obtenido valores de deformación en función a un SPT en arenas, y ese valor es el que yo tengo que utilizar para que mi cálculo o mi representación de la cama de resortes sea totalmente
consecuente con el dinero que yo he gastado en mi estudio de mecánica de suelos. Porque si los ingenieros estructurales no son asistidos por el ingeniero geotécnico y ellos, en el afán de poder calcular, van a esta bibliografía, van a cometer errores. Y lo que presenta el análisis, y a mí me ha pasado, va a ser que se tiene una arena, ¿no? Con un asentamiento muy alto, sin embargo, se tiene un módulo de elasticidad con un módulo de elasticidad o un módulo de balasto con un valor muy alto, cuando debería ser inverso. Si yo tengo un asentamiento muy alto, el módulo de balasto va a ser muy pequeño y viceversa. Entonces, lo que ustedes obtienen a través de un estudio de mecánica de suelos es lo que tiene que ser transformado y se basa en la representación geotécnica del suelo a través de este famoso módulo que es muy útil para los ingenieros estructurales, que los ayuda a obtener los esfuerzos en las plateas para que calculen el fierro en el concreto. Si ustedes representan mal el suelo, por ejemplo, de un K30 o de un K30 extrapolado o de estas tablas que hay por internet que correlacionan el valor de la capacidad portante con un valor de balasto, la representación del suelo, digamos, es incorrecta y los esfuerzos que van a obtener son incorrectos y los cálculos en el esfuerzo de acero también son incorrectos y esto puede generar un problema al momento de que la supervisión de obra revises esa memoria y encuentre pues que las investigaciones y los valores de deformación no son compatibles con los que figuran en un análisis a través de programas de elementos finitos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asentamiento por elástico en arenas. La siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es por ejemplo, tener una metodología cuando se tiene un suelo multicapas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, que tenemos un estrato 1 de una arena limpia, un SP, perdón. Imaginemos que en el suelo 2 tengamos un SM, en el suelo 3 un SPSM, y así una estratificación en donde se tenga, pues, diferentes, digamos, escenarios de un suelo granular, ¿no? ¿Correcto? Un minuto, por favor. Perdón, ingeniero, ¿qué dijo? Un minuto, por favor. Creo que hay unas consultas en... Ah, ya. No, no hay consultas. Entonces, ya. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer cuando tengamos un suelo estratificado dentro de la gama de suelos granulares que hay es simplemente partirlo en varias capas, como vemos en la imagen inferior izquierda, donde podamos, por ejemplo, en el primer estrato definir si es un SP, por ejemplo, en el segundo estrato si es un SBWSC, si en el tercer estrato es un SWCM y en el último estrato un SC. Entonces, estos suelos, a través de valor N del SPT y de la correlación de Smerman, que es la que yo utilizo, podemos encontrar el valor del módulo de elasticidad en KSF, ¿no? Donde, por ejemplo, en arenas limpias nos entrega 30N, ¿no? En suelos compuestos nos entregan 24N y en los SCSM o SM o SC, los suelos un poquito más con mayor contenido de humedad, perdón, de finos, un 18 veces el número de golpes. Entonces, con esas correlaciones uno puede hacer básicamente el cálculo del asentamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos en este tipo de suelos es calcular, por ejemplo, el asentamiento en el estrato 1, ¿no? A través de la fórmula que presenté anteriormente, donde vamos a tener un coeficiente de influencia 1 que está en rojo en el primer estrato, ¿correcto? Que es aproximadamente un porcentaje del esfuerzo aplicado en superficie. Calculo que debe ser entre el 90 y el 80%, ¿correcto? Luego tenemos que hacer el mismo cálculo para el estrato 2 o el suelo 2, ¿no?
Vamos a calcular su módulo de elasticidad con las correlaciones al cual uno le tenga más confianza o el que le dé el ingeniero geotécnico o el consultor con el que ustedes estén trabajando y calcular el asentamiento a esa profundidad, a la mitad del estrato 2. De la misma manera, calculamos el módulo de elasticidad y el factor de influencia 3 a la mitad aproximadamente del estrato 3 y hacemos el mismo enfoque en el estrato 4. Entonces tenemos cuatro asentamientos. El asentamiento en el estrato 1, el asentamiento en el estrato 2, el asentamiento en el estrato 3, 4, 3 y 4. ¿En qué profundidad? En una profundidad de 1.5 SB, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer la sumatoria de esos cuatro estratos y obtenemos el asentamiento total, que es lo que hemos estado buscando para obtener el módulo de balasto. Por eso, si uno no conoce el cálculo de asentamientos, es muy difícil que pueda obtener un módulo de balasto y ustedes pueden ir al ACI 336 y verificar esta manera de hacer este cálculo a través del sistema multicapas. Entonces, uno ya con esta metodología tiene el asentamiento total. Ahora hay que hacer un comentario de que decir que el índice de influencia o el factor de influencia es un porcentaje de disminución de la carga sigma, que es la carga aplicada o la carga que produce la zapata en el terreno en profundidad. Y el factor de influencia uno es mayor que el factor de influencia 2 y el 2 es mayor que el 3 y el 3 es mayor que el 4. O sea, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que el factor de influencia, lo más probable, dentro de la profundidad 1.5 veces B, esté en el rango de 0.9 o 0.8. El, el índice de influencia 2 esté entre 0.8 y 0.7, el I3 entre 0.5 y 0.3 y el I4 entre 0.3 y 0.10, ¿no? Del esfuerzo aplicado. Entonces, ya, el factor de influencia, yo acá no lo he puesto adrede, porque quiero que lo estudiemos en las clases que van a ver ya oficialmente, que ahí sí lo vamos a tratar a detalle. Como les menciono, hay un factor de influencia a una carga trapezoidal, de un terraplén, por ejemplo, hay una influencia para una carga lineal, como son cimientos corridos, hay un factor de influencia para una zapata circular, hay un factor de influencia para una zapata cuadrada. Entonces el factor de influencia depende de la intensidad de la carga, de la geometría de la carga, de la geometría de la estructura que está transmitiendo cargas, ¿verdad? La redundancia. Hay una serie de cosas que hay que tomar en cuenta para calcular ese factor de influencia. Obviamente, el factor de influencia de una zapata cuadrada o una zapata triangular, que es lo que vemos todos los días, tiene cierta formulación que también la voy a mostrar y más, una hoja de cálculo para que lo puedan tener. Ahora, el programa Geocinco tiene todo esto ya incorporado en su algoritmo, entonces no hay necesidad de calcularlo, pero sí hay la necesidad de conocerlo. Por eso es que los programas que hagamos uso eh, tienen que ser conocidos por nosotros para poder saber qué es lo que vamos a introducir. Por ejemplo, al momento, y les voy adelantando algo, yo he preparado un ejercicio de un asentamiento por consolidación donde le hago un truco al programa para que me iguale ciertas propiedades y yo quiero que ustedes, solamente con teoría, puedan saber qué es lo que está pasando dentro del software y emitan una opinión, ¿no? Entonces, perdón, el factor de influencia, que por ahí alguien me preguntó, que no recuerdo su nombre, pero le agradezco la consulta, que es la pregunta más importante de estos módulos, lo vamos a ver a detalle en las clases ya formales, pero quiero dejarles ahí este, como medio tratar para que ustedes también vayan informándose y puedan ver cómo lo tratamos y cosa que en las clases ya podamos dejar en claro este factor que es muy importante para poder calcular los asentamientos. Eh, Creo que hay algunas consultas, no son las mismas, sí. Podemos ir a la siguiente, por favor. Y podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos visto el asentamiento inmediato. El asentamiento inmediato es un asentamiento que es bastante práctico de calcular. No estoy diciendo que sea fácil, es bastante práctico. Hay que tener
claridad en lo que es el módulo de elasticidad que está relacionado al valor n, el SPT, y que se calcula con parámetros o ensayos in situ, ¿no? Estamos hablando de SPT y en el caso que tenga un poco más de dinero, un CPT. Ahora sí nos vamos a meter en un, digamos, escenario un poco más complicado que son los suelos finos, ¿correcto? Y acá sí quiero que tengamos también bastante serenidad para poder entender este tipo de análisis, porque es lo que, bueno, hay una pregunta que dice, ¿con esos factores es suficiente para los cálculos de acero o también se tiene que hacer mejoramiento del suelo? Bueno, el mejoramiento de suelo también lo vamos a tocar, pero el asentamiento es el criterio que te dice si vas a utilizar mejoramiento o no. Y ese criterio también lo vamos a abordar de manera detallada en el curso. Pero por ahora lo que te puedo decir es, el único criterio que te va a decir voy a necesitar mejoramiento de suelo es el asentamiento. Por eso mi preocupación en explicarlo tan detalladamente. Obviamente esto estamos hablando de 1 hora y media, no puedes playarme mucho, pero en los cursos sí. Y van a ver que esto se va a repetir tanto en cargas aplicadas como terraplenes, en zapatas y en pilotes, ¿no? Y sobre todo en plateas. Sí, claro, también entran los suelos limosos. También entran para suelos con nivel freático. Por eso, todos esos detalles lo que vamos a ver en el desarrollo de las cargas, de las clases. Por ejemplo, con nivel freático en arenas se corrige el valor del N, ¿no? Porque esto aumenta con la influencia del nivel freático y en arcillas se trabaja a través del esfuerzo efectivo, ¿no? Pero lo vamos a ver, no se preocupe. Entonces ya nos estamos metiendo en temas bastante más serios y que deben ser dominados por ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de un suelo fino o una arcilla, nosotros, como mencionamos inicialmente, estamos hablando de una pérdida de volumen. Porque si vemos en la imagen izquierda, tenemos un suelo en condición de equilibrio antes de aplicar el delta sigma, no es más que la carga que la estructura transmite al suelo. Entonces tenemos un- una relación de vacíos inicial, un estrato de arcilla inicial que no está deformada y un nivel freático por ahí. Entonces pasa el tiempo, perdón, se le aplica la carga, pasa el tiempo, inicia el proceso de consolidación, el suelo periódicamente o la arcilla periódicamente comienza a expulsar el agua. Como mencioné, inicialmente el agua comienza a tomar esos esfuerzos, luego el agua va siendo expulsada, se produce una transmisión de esfuerzos o un efecto de traspase de esfuerzos del agua al suelo hasta cierto punto en evolución de ese asentamiento, en donde el suelo comienza a tomar ya todos los esfuerzos. Entonces, en ese transcurso, vemos que ya no hay una relación de vacíos inicial, sino hay una relación de vacíos final, por decirlo así. Ya se produce un esfuerzo efectivo final y la altura h sub 0 es mayor que la altura h o en buen cristiano la altura final o el espesor del estrato de arcilla en condiciones de equilibrio final después de la aplicación del delta sigma, que no es más que la carga transmitida por la zapata, es menor. Entonces se ha producido en la arcilla una diferencia de volúmenes, no es más que el asentamiento por consolidación, que también lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hay de diferente con la arena? Si bien siempre hemos hablado de la arena, hemos hablado de SPT, hemos hablado de correlaciones, en las arcillas, al tener nosotros un material que tiene cohesión y podemos obtener en una calicata o en un tubo Shelby una muestra inalterada para llevarla al laboratorio, ensayarla, tallarla, colocarle
en el laboratorio y someterla a unas pruebas de consolidación unidimensional para hallar sus propiedades de deformación. Estamos hablando de la relación de vacíos inicial, estamos hablando de la presión de preconsolidación, el coeficiente de compresión, el coeficiente de expansión, y con esos valores vamos a hallar el asentamiento por consolidación. Si nosotros queremos hacer estimar, perdón, la capacidad portante, tenemos que someter estas mismas muestras inalteradas en bloque o en pared delgada, en un ensayo triaxial no drenado, no consolidado, no drenado, o UU en sus siglas en inglés, para obtener la cohesión no drenada y poder obtener, por ejemplo, la capacidad portante o la capacidad portante en fuste o en punta en pilotes, ¿no? Pero todo, por ejemplo, todo lo relacionado con arenas, estamos hablando de muestras inalteradas para un análisis de consolidación, obtener sus parámetros de deformación, y un análisis de una muestra inalterada en bloque para que sea sometida a un ensayo triaxial, no drenado, no consolidado, o U, para obtener sus parámetros de resistencia. Eso tiene que estar absolutamente claro. Ahora, ¿por qué un UU? Porque si estamos considerando la condición más crítica en el caso de que a la arcilla, perdón, pueda estar sometido o sometida a agua que el agua aparece cuando menos lo esperamos. Llámese una tubería rota, llámese una lluvia, llámese un mal drenaje. Entonces hay que estar preparados y nuestra simulación tiene que estar preparada con esos factores, que debe estar entregado claramente por el estudio de mecánica de suelo por tu consultor de geotecnia de confianza. Ahora, hay que ser claros acá, hay muchas normas, por ejemplo, la norma peruana indica claramente que esto es lo que se debe hacer para obtener tanto parámetros de deformabilidad como parámetros de resistencia. Para la norma peruana, que ha prohibido utilizar ensayos de corte directo para obtener los ángulos de fricción y la cohesión, y el método del cono de arena en suelos naturales, pero sí pueden ser utilizados en rellenos y estructurales. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el ensayo de corte directo tiene un escenario muy pequeño respecto al triaxial cuando la muestra ha sido, bueno, o empieza a deformarse y ahora la rotura, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro, hay que conocer un poco de esto. Como repito, esos son los pilares para obtener los valores y poder escoger los valores de nuestro estudio de mecánica de suelos para poder introducirlos al programa Geo 5, que nos bota un excelente cálculo, pero también hay que saber alimentarlo con parámetros correctos. Si uno lee las bibliografías de los diferentes libros de cabecera que uno puede tener, resumen lo que yo le digo, ¿no? Entonces, ya sabemos que arenas es con in situs, los finos es con laboratorio y con muestras. Para parámetros de deformabilidad y de resistencia, eso tiene que estar absolutamente claro. Cualquier cosa la podemos resolver en las clases formales ya, en un tiempo más, y hablar más de este tema, pero lo que quiero que se lleven es que este tipo de análisis se hacen de esta manera. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Quedan ya 15 minutos, creo. ¿Estoy bien en el tiempo o Ah, nos falta? sí, es 15 minutos nos quedan, ingeniero. Perfecto, entonces voy a hacerlo más rápido. Creo que hemos tocado ya lo más importante. Entonces, bueno, para un análisis no lineal o de consolidación, nos basamos en el método multicapa. Partimos nuestro estrato de 1.5 veces B en la cantidad de suelos que hayamos encontrado cohesivos. Puede ser una arcilla, eh, un CH, por ejemplo, escúchenme, un CH. ¿Qué es un CH? Una arcilla de alta plasticidad o alta deformabilidad. Y un CL, una arcilla de baja plasticidad o de baja deformabilidad. Eso hay que tenerlo claro también. Entonces, con ese tipo de criterios que vamos a ir viendo, ya formalmente en el curso, vamos a también a hacer la estratificación
de nuestro suelo en una profundidad de 1,5 veces B, se nos va a entregar el CC, el CS, el PC y otra vez el índice de influencia, ¿no? Entonces, el CC es el índice de compresión, el CS es el índice de expansión, el PC es la presión de preconsolidación y otra vez el índice de expansión, que es, ya sabemos, el porcentaje de disminución de carga en profundidad, que también lo vamos a calcular ya en detalle. Entonces, en detalle en las clases formales. Entonces, nosotros en las arcillas tenemos que dividirlas en dos grupos. En las arcillas normalmente consolidadas y en las arcillas sobreconsolidadas. Entonces, dependiendo de ello, podemos utilizar la fórmula que vemos acá en la esquina superior derecha, que S es igual a H entre uno más E sub 0, ¿no? Por el coeficiente de compresión, si es que es normalmente consolidada, vamos a ver en detalle ya en el curso. Si la arcilla es sobreconsolidada, vamos a ver el concepto de todo esto. Se utilizan las dos fórmulas que están abajo. Hacemos la sumatoria de todos los estratos y procedemos a calcular el asentamiento. Entonces, no sé si podemos ir a la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos claro cómo calcular un asentamiento en consolidación, perdón, un asentamiento en arenas, un asentamiento en arcillas. Lo que nos falta es desarrollarlas. Vamos a hacer el desarrollo, como mencioné en las próximas clases. Entonces, ya tenemos un claro horizonte que es el cálculo de estas deformaciones para cargas estáticas, ¿no? Vamos por la siguiente, por favor. Ujú. Entonces, si ya tenemos claro el cálculo de asentamientos, ya el cálculo del módulo de balasto va a ser sumamente simple. Pero lo que yo quiero, y por eso nos hemos tomado gran parte de esta conversación en conceptualmente exponer eh, la magnitud o cómo se obtiene la magnitud de estos en detalle, es porque si sabemos calcular asentamientos, podemos calcular el módulo de balasto y ya no vamos a depender de valores que no tienen correlación con nuestro estudio de mecánica de suelos. O sea, y lo voy a volver a repetir y siempre lo voy a repetir. Ningún valor de ninguna bibliografía está relacionado o es homólogo a las investigaciones que se están haciendo por debajo del suelo de fundación de nuestra estructura. Entonces, estamos hablando de un sistema totalmente desacoplado que no tiene sentido presentarla a municipio o a algún revisor porque son datos falsos. Nosotros tenemos que calcular nuestros asentamientos con valores entregados en un estudio de mecánica de suelo, sea en arenas, con un SPT, o sea en arcillas, con los valores de los resultados del laboratorio de el ensayo de consolidación unidireccional o el direccional U, ¿no? Entonces, el módulo de balasto, ya para terminar, lo voy a hacer bastante fácil, es un artificio matemático que utiliza el ingeniero estructural para poder calcular los esfuerzos internos de una cimentación de concreto y posteriormente calcular el acero de refuerzo en esta. Su uso está muy popularizado por la facilidad de cálculo en comparación con otros métodos. En este caso, otros métodos es el método del espacio semi-infinito, que ya uno tiene que hacer uso de un modelo matemático con métodos numéricos, ¿no? Elementos finitos y cosas de ese tipo. Sin embargo, hay programas, por ejemplo, con Geo5, como Geo5, que hace pues, la simplificación a través del módulo de balazo del modelo Winkler. Entonces, y lo más importante, no es una propiedad del suelo. O sea, uno no puede pedirle al estructural, perdón, al ingeniero de geotecnia, dame el módulo de balasto. No, el módulo de balasto se calcula en en una conversación con el ingeniero estructural. El ingeniero estructural da las cargas, el ingeniero geotécnico calcula el asentamiento, realizamos el cociente y obtenemos un módulo de balasto en función de las cargas reales de la estructura y el asentamiento real de la estructura, ¿correcto? Vayamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es el módulo? O sea, como les vengo repitiendo en varias ocasiones en esta conversación, ¿qué valor introducimos como input a un programa? ¿No?
porque ya sabemos que nuestra estructura se deforma con este valor de S que tenemos a la izquierda y que nosotros estamos simulando el suelo o estamos haciendo la representación matemática del suelo a través de este valor de balasto. Pero el valor de balasto, como digo, tiene un trasfondo, o sea, tiene un trasfondo de un cálculo de asentamientos con cargas reales y con parámetros de deformación real. Estamos hablando de módulo de elasticidad o consolidación, ¿no? ¿Y cómo tenemos su magnitud? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, voy a hacer acá rápido. Hay varias maneras de calcular el balasto según el ACI 336 a través de una placa de carga. No es lo más recomendable por el factor de escala, luego lo vamos a ver en los cursos. A través de valores típicos del K30, los valores de K30 están en función de suelos que no tienen nada que ver con el estudio de mecánica de suelos que uno ha invertido, que está prácticamente debajo de la estructura, porque ese valor de K30, sabrá Dios en qué suelo lo han tabulado, ¿no? Hay correlación con otros parámetros, existen muchas correlaciones en base a parámetros elásticos, a veces BASIC, y Google les dan una referencia muy bonita, pero que puede ser utilizada, ¿no? Pero el ACI 36, un código bastante respetado, nos indica calcular de la siguiente manera. La siguiente forma, la siguiente, por favor, mil disculpas. Siguiente, por favor. Entonces, el ACI 336 lo que nos recomienda, la siguiente, por favor, es calcular el módulo de balasto a partir de asentamientos, haciendo uso del sistema multicapas por asientos elásticos o consolidación, de tal manera que este módulo se pueda obtener relacionando la carga transmitida de la estructura al suelo entre el asentamiento de la cimentación, que se está estudiando el cociente de la misma, para aplicar esta forma de cálculo se debe tener un buen estudio de mecánica de suelos, con buenos procedimientos para encontrar los asentamientos en arenas a través del valor N del ensayo CPT, y en suelos finos por medio de ensayos de laboratorio con muestras inalteradas en condición de corto plazo. Entonces, por un lado tenemos la fórmula para suelo granular, que es la que vemos ahí, que es el sigma sub z por el módulo, por el factor de influencia entre el módulo de elasticidad por el espesor del estrato, o el asentamiento por consolidación, que es una fórmula bastante larga, ¿no? Entonces, Ingeniero. hasta este punto, eh, ¿cuántos de ustedes han, han tenido el cálculo de este balazo? Porque no se conoce en la bibliografía. No sé si podemos cambiar a la siguiente PPT, por favor. Ya se cambió, ingeniero, la diapositiva. No se la escucha muy bien, se la escucha entrecortado. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Bueno, ya, ahora hay que tener algo muy importante, hay que entender algo muy importante. Nosotros ya hemos calculado el asentamiento, ¿correcto? Ahora, ese asentamiento, como alguien mencionó en los comentarios en el chat, hizo la siguiente pregunta. Con el módulo, con el valor del índice de influencia o el coeficiente de influencia, ¿es suficiente para calcular el asentamiento? ¿O con esto también se puede calcular el mejoramiento del suelo? Entonces, esa respuesta, esa pregunta, perdón, se responde con esta, con esta diapositiva. Antes de calcular el módulo de balasto, tenemos que saber si es que ese asentamiento que hemos calculado en suelo granular a través del SPT y la correlación con el módulo de elasticidad, o
Si ese asentamiento que hemos calculado a través en suelos arcillosos, a través de nuestras muestras alteradas en laboratorio por el ensayo de consolidación, superan ciertos límites. Por ejemplo, el límite de un asentamiento diferencial. ¿Cómo se calcula el asentamiento diferencial? No es más que el cálculo del asentamiento de una columna entre otra, ¿correcto? Restarlas y dividirlas entre la longitud de ese pórtico. Entonces, si ese asentamiento, si esa distorsión angular es menor, por ejemplo, que la longitud entre 500, o es mayor, perdón, ya tenemos un problema de asentamientos diferenciales. Entonces, como les mencioné al inicio de esta conversación, el asentamiento es el indicador si es que nuestro suelo está soportando las cargas que le estamos brindando o si es que el asentamiento nos está dando a conocer que nuestro suelo es débil y que vamos a hacer uso de mejoramiento de suelo a través de columnas de grava, micropilotes, pilotes, lo que fuese, pero tenemos que dar solución a este indicador. Imaginemos que nuestro suelo es un suelo fuerte, un suelo resistente, un suelo rígido, y no hay una distorsión angular tan grande, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para obtener el módulo de balasto? Lo que vamos a hacer no es nada más que llamar al ingeniero estructural y decirle, ingeniero estructural, por favor, bríndenos las cargas que usted ha obtenido en el nivel de contacto en el fondo de la zapata por unidad de área, qué sé yo, 2 kilogramos por centímetro cuadrado. En función a eso, nosotros calculamos el asentamiento para esos 2 kilogramos por centímetro cuadrado y obtenemos un asentamiento, sea en suelo granular, elástico, o en suelo fino, consolidación, con todo lo que hemos visto. Una vez que tenemos esos dos valores, la carga aplicada a nivel de fondo de cimentación y el asentamiento que produce esta carga aplicada a nivel de fondo de cimentación dentro de una profundidad 1.5 veces B, ese asentamiento, perdón, esa carga y ese asentamiento lo transformamos en un cociente. Y ese cociente es el famoso módulo de balasto, que es lo que utilizamos como input en un programa de elementos finitos, como por ejemplo el programa LOSA de Geo5, para poder realizar los cálculos de geometría, de presiones, de acero de refuerzo, con información confiable basada en nuestros estudios de mecánica de suelos, que hemos pagado por ello, para poder empezar los cálculos del sistema estructural de la cimentación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya para terminar y proceder a las consultas que haya, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Una investigación geotécnica, como vemos en planta y en corte, y varias maneras de interpretar el apoyo del suelo. Generalmente podemos interpretar el apoyo del suelo como un apoyo fijo, que es un pinet, un apoyo móvil, que son este triangulito con las rueditas, un apoyo empotrado o un apoyo con resortes, ¿no? Entonces, definitivamente que el apoyo del resorte es lo más cercano a la realidad y es lo que nos va a producir las presiones de contacto que vemos en la imagen inferior derecha. ¿Por qué? Porque el resorte, como ya hemos comentado anteriormente, viene de un análisis de asentamientos en función del tipo de suelo, en función de las cargas aplicadas, y es función de las cargas reales de una estructura y las deformaciones reales o asentamientos reales de esa estructura en nuestro suelo. Entonces, aquí me tomé la libertad de colocar el siguiente texto, espero le sirva en algo, y dice así. La representación matemática del suelo o módulo de balasto en un programa de cómputo proviene del uso de los parámetros de deformabilidad obtenidos de una campaña de exploración reportados en un estudio de mecánica de suelos y no de correlaciones. Entonces,
Para este primer webinar quería explicarles esto, quería que puedan entender cómo calcular el módulo de balasto con lo que nos brindan los estudios de mecánica de suelos y espero que lo hayan podido haber entendido. Después vamos a ver en detalle más cosas y si tuviesen alguna consulta, estaría muy agradecido en que las hagan y a poder responderlas, ¿no? No sé si les ha quedado claro. Buenas noches, ¿qué tal? Por favor, si tienen alguna duda, pueden ponerla aquí a través del chat para que el ingeniero pueda contestar. Muchas gracias, ingeniero, por la explicación. Por ahí veo que sí, se van a compartir las diapositivas, William, no te preocupes. Por ahí estamos viendo que no hay más consultas, todo en orden. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la espera. Sé que tenemos problemas técnicos, pero no iba a dejar de estar aquí. Y bueno, vamos a desarrollar todo esto en las clases formales y mañana y el webinar próximo. Muchos de los conocimientos o conceptos que hemos aprendido en esta primera charla van a ser utilizados tanto en los módulos de zapatas, losas y pilotes, ¿no? Si han estado atentos a esto, la explicación del próximo webinar va a ser mucho más fácil de comprender. Muchísimas gracias.